Madre mía, chicos. Lo que ha soltado Kerem Bürsin. ¿Recordáis la historia esa de Kerem y Hande? Pues prepárense porque esto va a ser fuerte. Él mismo ha salido a decir que Hande es mi amor y mi mejor amiga. Ojo. No es un fue o un fue mi amor, es un es. O sea, que ahí sigue la cosa. Y yo, para ser honestos, cuando vi esto me quedé a cuadros. Porque todos sabemos que ellos tuvieron su momento súper sonado, ¿verdad? La parejita de oro de la tele turca. Pero luego, zas. Se separaron. Y yo, como muchos de vosotros, pensé, bueno, ya está, se acabó la historia, un capítulo cerrado. Pero parece que no. Parece que el capítulo está más vivo que nunca. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Kerem está tirando de sinceridad. Y vaya sinceridad. Declarar así a bombo y platillo que Hande es tu amor y tu mejor amiga, eso no se le dice a cualquiera. Es como decir, mira, el cariño es real, la conexión es fuerte, y aunque las cosas no sean como antes en plan pareja oficial, hay algo que no se ha roto. ¿Entendéis por dónde voy? Muchos dicen que esto es solo para generar expectación, para mantener viva la llama mediática. Y no digo que no haya un poquito de eso, porque en este mundillo todo es un show. Pero yo sospecho que hay algo más profundo. Cuando Kerem dice mejor amiga, creo que se refiere a esa complicidad, a esa confianza que se forja cuando has compartido tanto con alguien. No es solo un rollo de pareja, es un alma gemela, ¿me entendéis? Y el mi amor, uff. Ahí ya es donde explota todo, ¿no? Si ya no son pareja, ¿por qué lo sigue llamando mi amor? ¿Es un cariño platónico? ¿Es que todavía hay esperanza? ¿O es que él mismo está intentando procesar lo que siente? Porque admitámoslo, cuando te separas de alguien que ha sido tan importante en tu vida, las etiquetas se vuelven difusas. Ya no eres su novio o su novia, pero el amor del amor no se apaga de un día para otro. Yo me imagino la escena. Seguro que le preguntan y en lugar de esquivar, se arma de valor y suelta esto. Y es súper valiente, ¿eh? Porque se expone. Se expone a que la gente analice cada palabra, a que se especule, a que los fans se vuelvan locos. Y vaya si nos hemos vuelto locos. Pensemos en Hande. ¿Cómo se habrá tomado ella esto? ¿Se habrá puesto nerviosa? ¿Contenta? ¿Sorprendida? Porque ella también ha hablado de él, claro, pero de una forma más reservada, ¿no? Y ahora Kerem llega y lo pone todo patas arriba con esta declaración. Es que es un bombazo. Quizás para Kerem, decir que es su mejor amiga, es una forma de proteger lo que tienen. Una forma de mantenerla cerca sin la presión de una relación formal. Y el mi amor es simplemente la verdad que lleva dentro. Es reconocer que a pesar de todo, esa persona sigue ocupando un lugar especial. Y eso, chicos, es lo que hace este salseo tan jugoso. No es un simple me gusta en Instagram, es una confesión. La razón oculta, según yo, es que la conexión entre ellos es demasiado fuerte para ignorarla. Y Kerem, al menos en este momento, no quiere ignorarla. Quiere vivir con esa verdad, aunque sea en una zona gris. Y yo creo que eso es lo más humano de todo esto. No siempre las cosas son blancas o negras, a veces son un montón de matices. Y ahora la pregunta del millón, ¿qué es lo que todos estamos pensando? ¿Qué significa esto para su relación actual? ¿Volverán? ¿Es solo una amistad muy, muy profunda? ¿Está Kerem intentando reconquistarla? Ay, Dios mío, que alguien nos dé las respuestas. Pero, ¿vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Kerem Bürsin está diciendo la verdad sobre sus sentimientos por Hande, o es una estrategia para mantener la atención?